de que vamos a hacer una antena MIMO con la tecnología microstrip. ¿Ya Eh, tiene algún archivo ya sobre eso, algún artículo? mm, sí, de la Universidad de Politécnica de Valencia. A ver, compártale, por favor, para revisar. Ya, Ya sabe que las tutorías de aquí es dando pajarito volando, de una sola. Y de una vez les voy a registrar las tutorías, si no después me olvido. no sé si puede observar, Inge. Sí, ya estamos ahí. Ya. Ya, a ver, vamos. Bueno, eso es una tesis, ¿no es cierto? Sí, Ya, a ver, veamos, vamos directamente a la antena y muéstrame la antena. un besito, Inge. Encuentre, ¿dónde está esa antena? Pues eso es lo que estábamos revisando. Los, No me los, deje. Vean que tienen que ser antenas medias complicaditas, no me vendrán con antenas de juguete. ya, Inge. Pues estábamos revisando, más que todo si había artículos referentes y estábamos revisando esto. Un ratito, Inge. Parece, Inge. A ver. Ya, a ver, ahí tenemos algo ya más interesante para hacer una MIMO. Recuerden que MIMO, cuando hablamos de una antena MIMO, significa que tenemos N entradas, N salidas. Entonces, por lo tanto, la antena debe tener al menos dos puertos para que podamos llamarle una antena MIMO. ¿Sí? Es multiple input, multiple output. Es MIMO. Inge, una pregunta también. Un ratito. Ya. Nosotros vamos a trabajar solo con una banda de frecuencias o con dos bandas de frecuencias. Es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que investigar qué tipos de antena hay, cuál es la que más les gustaría a usted hacer y en función de eso trabajar. Si ustedes trabajan con una MIMO, la MIMO, como les digo, tiene múltiples puertos. Puede trabajar con una sola banda, no hay ningún problema, pero en este caso tiene múltiples puertos. Ahora, ¿cuál es el problema de tener una antena MIMO? ¿Sí? Que nosotros no tenemos la posibilidad de trabajar con muchos puertos. ¿Sí? Entonces, lo máximo que podemos trabajar con dos puertos. ¿Sí? Aquí lo que vamos a tener nosotros bueno, es más difícil, a ver, ¿cómo le haríamos eso? Lo que pasa es que ahí necesitamos tener en un MIMO, por ejemplo, este que tiene cuatro puertos, deberíamos tener cuatro fuentes y transmitir las cuatro fuentes por esas antenas o transmitir la misma señal por las cuatro antenas. Entonces, en ese caso necesitaremos que hagan, además de esto, un divisor de potencia de 1 a 4. ¿Sí? Para verificar exactamente que se está yendo, ¿no? Pero ese divisor de potencia debería ser con un switch selector para cuando yo quiero solamente transmitir la una, cuando quiero transmitir dos, cuando quiero transmitir tres y cuando quiero transmitir cuatro. Para de esa manera
poder ir jugando con el coeficiente de reflexión de las 4 unidas de una sola y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí el estudio es bastante interesante, pueden hacer ustedes un mimo, pero se demorarían, o sea, sería un poco más difícil hacer las pruebas y mediciones, porque eso le digo, en las pruebas y mediciones, ustedes podrían hacer la prueba solamente de una, porque acuérdense que el VNA que tenemos es para un solo puerto, podríamos trabajar así, o sea, tendrían que hacer adicional a la antena, tendrían que hacer ustedes un divisor de potencia de 1 a 4 con selector, porque ahí vamos a tener que mandar la señal a un puerto, a 2 puertos, a 3 puertos, a 4 puertos. Entonces necesitarían ustedes trabajar con eso, ¿no? O inclusive ustedes podrían generarse una matriz de Butler que le pueda jugar, que puedan jugar con los puertos. Es decir, hay un montón de opciones que está aquí. Entonces, cuando hablamos de un mimo, hablamos de las pruebas que van a hacer. ¿Cómo le han hecho las pruebas en ese artículo? En esa tesis. Revísele las pruebas, cómo le han hecho. Ya, ahí tiene las pruebas por cada uno de los puertos. ¿Sí? Esas son pruebas independientes en cada uno de los puertos que van a ser muy similares. Sí, yo quiero ver las pruebas conjuntas, cuando ponen 2 puertos funcionando, cuando ponen 3 puertos funcionando. No tiene. Solamente ha hecho, pero así nomás de las pruebas. No tiene. A ver, ahí que tenemos, solamente tenemos. mm, Agrándele un poco más, por favor, esa figurita. Ya, a ver. Entonces ahí tenemos el S22, el S33, el S44, el S11. Ya, eso es perfecto. Son los coeficientes de reflexión que sería con el analizador de redes vectoriales en cada uno de los puertos. Luego tenemos el S12, el S21, el S31, que es eso para ver cómo está el desacoplamiento entre puertos, ya que eso también sí lo podemos hacer porque tenemos el VNA que tiene 2 puertos que se puede poner ahí el uno y el otro puerto y podemos visualizar esta gráfica, no hay ningún problema, eso podemos sacar. Pero aquí lo que importante también sería ver es cómo funciona cuando yo ya tengo señales de entrada, ¿sí? Es decir, en forma experimental, aquí solamente está, me parece que no está implementada esta antena, solamente está dejado en diseño. Hay un gráfico de implementación. No hice solo el diseño y cómo lo hicieron, nada más. Entonces tiene que buscar Ujú. otros documentos. Ya, Otros documentos tienen que buscar. Como les decía, tienen que buscar, ya voy a compartir yo. Sí, ustedes tienen que buscar en ResearchGate, que es lo más fácil. Ustedes ponen, por ejemplo, usted quiere ver una antena MIMO antena. Entonces, en términos generales, buscamos MIMO antena. Vemos las publicaciones. Sí, vamos a ir viendo. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una antena reconfigurable Smart inalámbrica. Así es donde me salió. Ah, es una antena MIMO, dice un MIMO antenas. Veamos lo que nos dice acá. Es un documento más grande. Ah, no, es un capítulo nada más, MIMO antenas. Ya, entonces un MIMO antena, como usted ve, aquí tenemos un arreglo de procesamiento de la señal, que es un divisor de potencia que puede ser para poder sacar las señales, pero ya, ahí por ejemplo usted tiene una antena MIMO donde tiene 2 puertos. ¿Sí? Este es un semi-ring dual element ring MIMO antena. Tengo 2 elementos por un lado y por el otro lado tengo esto, donde esto me sirve para acoplar y desacoplar. Aquí yo tengo, dije, disculpe, ¿está sí, pero no compartiendo tiene luz. pantalla? Sí, sí, estoy compartiendo pantalla, no se ve. A ver, otra vez comparto. Es que usted estaba compartiendo y no está compartiendo. Ahí está viendo.
¿Está bien, Dime. Roda María? No, no, no sé, sí. ¿Ven Ahorita los sí. otros compañeros? Ahorita sí, hable serio, No, Damaris. Inge, no. No, no se ve No, nada. Inge, se ve negra la pantalla. A ver, dejo de compartir. Volvamos a compartir. Ahí. Me dicen si Sí, ya ahora ven. sí, sí. Ahorita sí, Inge. Ya está. No me hagan eso, vean. Ya. Vamos, es patente. Ah, sí, es una patente, pero solo presenta la patente. Veamos este. Sí, aquí, por ejemplo, dice que esta es una antena con polarización circular de banda larga para 4G y 5G tipo MIMO. Sí, entonces, este es, por ejemplo, la antena que están poniendo, ¿no? Entonces aquí tienen su antenita, ¿sí? Y aquí tienen ustedes los dos puertos. Puerto 1, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen, ¿no? Puerto 1 y puerto 2 como tal. Ahí les está indicando cuáles son los pasos para poder generar una antena parche. Va generando las dos antenas, tienen la respuesta del coeficiente de reflexión, del aislamiento con las otras, con el otro puerto, para las diferentes bandas. Entonces ahí están obteniendo los datos. Déjenme ver si es... Aquí están los diagramas de radiación. Ya, entonces ahí, por ejemplo, tienen ustedes un artículo, un archivo de lo que podrían hacer. Como les digo, el objetivo es que ustedes vayan viendo qué antenas existen, cuáles pueden hacer, cuáles no pueden hacer, cuáles tengan datos completos, porque a veces no tienen datos completos de las antenas. Y aquí ustedes también, esta es la antena 1, esta es la antena 2 como tal, y tres antenas. Entonces, imagínense, aquí ustedes tienen tres antenas inclusive, ¿no? Entonces, aquí a ver si se visualiza. Aquí está una antena, la otra antena, y parece que por acá está el tercer puerto. ¿Sí? Entonces, ahí ya depende de todos los datos que ustedes tengan. Recuerden, MIMO es una antena múltiple entrada, múltiple salida, ¿no? Entonces van a tener algunos puertos y hay que hacer bastantes mediciones, pero si quieren hacerlo, por mí encantado, ¿no? Sí, entonces ahí ustedes tienen que ir buscando qué antenas quieren hacer. Sí, sí, muchas gracias. Ya, vayan viendo, ¿no? Listo, muchachos. ¿Alguien que tenga alguna otra opción que ya estén viendo de antenas o todavía naranjas? Yo, Inge, ¿puedo presentarle? Sí, siga, compañero. Ya, Siga, señora. listo, Inge. Queremos hacer esta antena, Inge. A ver si Ahí nos está, aprueba. enseguida algo facilito. No, esa ya hicieron. Esa no puede hacer, ya hicieron. ¿Quién hizo? Ok, si no es esta, también vimos esta otra Esa ya antena, hicieron. Inge. ¿Esta? Se ve media complicada, tiene círculos por todas partes, no sé. Sí, esa también ya hicieron, cambie. Ya hicieron. Sí, ya hicieron. ¿Qué Es tenemos que más? imagínense que ya voy dando 10 años de antenas, entonces en 10 años ya han hecho Uy, 20 cursos, unos 80 grupos, y han hecho 80 tipos de antenas. ¿qué tenemos más, Inge? Bueno, esta. Esta, Inge. Ya, esa sí no le han hecho. Ya, esa sí puede ser. Que se ve muy complicada. En este ¿No? caso, Inge, ¿tendríamos que hacerle tal y como hasta aquí todas estas o solamente es esta plaquetita la de aquí? Ya, a ver. En primera instancia, la de la derecha es una sola antena que se puede considerar como una antena fractal porque tenemos una estructura que se va repitiendo internamente, ¿no? Tiene un círculo, luego otro círculo interno, luego otro círculo interno, luego otro círculo interno, por lo tanto se puede considerar una antena fractal, ¿sí? ¿Mm? Entonces esa estructura fractal que usted está yendo ahí simplemente tiene una línea de alimentación a través de línea de transmisión, tiene una alimentación a través de línea de transmisión. Lo que tendría que ver usted es ahí cómo se hace esa alimentación, si está a 50 ohmios, si tiene que acoplar o alguna situación. En el caso de la derecha, en cambio, este tiene un arreglo de antenas, pero en ese arreglo de antenas tenemos que ver cómo está alimentado, porque ahí aparentemente la alimentación está por slots en la parte inferior. Sí. Sí, sigamos viendo, súbale para ver dónde está. Vaya, vaya, vaya todavía.
Ya, entonces un circular, ya ves, es una antena fractal, como le decía. Ah, pero esta es con meta surface, ahí sí no va a poder hacer. Eso siempre tengan en cuenta, ¿no? Las metaestructuras, que lo que hacen unas metaestructuras es cambiar el material dieléctrico de la estructura, ¿no? Entonces normalmente ustedes tienen un material dieléctrico de 4 de permitividad eléctrica. Al hacer una metaestructura, metasuperficie, eso puede hacerse inclusive negativo, ¿sí? Entonces dependiendo ahí como están ahí, hablamos de metamateriales, ¿sí? Entonces, metamateriales es una tecnología que ahí sí va a ser complicado hacerlo aquí en el Ecuador. ¿Que se puede hacer? Sí. Dejemos de ver cómo está la estructura, entonces. Bájale nomás. Eso no me interesa. ¿Más? ¿Qué más, Inge? Ya. No, deséchela esa porque no nos está indicando, no hay una implementación. Ahí, por ejemplo, esa gráfica que usted tiene ahí es cómo se lo hace un análisis de un arreglo de antena. Entonces, solamente le está haciendo el nivel de simulación, no va a poder implementar. Ujú, ok. La mayoría creo que Ya, súbale a ver encontramos. qué dice la antena primero. Esta sí, creo. A ver, ahí está. No, también es lo mismo. Ya. Ahí está. Ya, igual esos son metamateriales. Olvídense, cuando ustedes vean MetaSurface, olvídense porque son esos metamateriales y no tenemos aquí la tecnología para Ah, hacerlo. Sí, todo eh, lo que sea MetaSurface, no. elimínenlo, porque esos son metamateriales. Ujú, esto tampoco nos puede. Todo lo que encontramos son Sí, meta, Inge. tampoco. Sí. Sí, todo lo que sea MetaSurface no lo van a poder hacer. Es decir, es una tecnología que va a ser difícil hacerla acá. No la tenemos y que normalmente la mayoría de trabajos están todavía en. Sí, todos esos son Metasurface, no va a poder hacer ninguno con Metasurface. Eso le va a quedar solamente en simulación y posiblemente no va a poder simular en el software que tenemos. Ok. Entonces tendremos que buscar otras, Inge. Sí, búsquenle nomás. Sí, porque lo que ustedes están viendo va a ser bastante complicado. Siempre, como les digo, vayan leyendo y vayan viendo qué posibilidades tiene. Listo, Inge. Los que ya han hecho ya les voy diciendo este no, este no, este no, y los que realmente no van a poder desarrollarlo también les voy a decir no. Sí, solo los que puedan yo les voy a decir que sí. ¿Alguien más tiene algo? Que han buscado. Recuerden que este mes es bastante cortito porque ya en 3 semanas prácticamente tienen que presentar el primer avance. Hice una pregunta. Dígame. Disculpe, ¿debemos de encontrar, así como anteriormente hicimos en propagación, 10 artículos referentes a antena? ¿O puede ser como uno Claro. solo? No sea bandido. Usted siempre es bandido, señor Guaitara, quiere solo lo fácil. No, pero es solo la pregunta, no. Uno es como novia, vea. Ya usted ya sabe que tiene que poner bastante para que le pueda parar bola yo. Si no, repituche. Y ahí, esa era, ¿no?, la cuestión. Gracias, Inge. Claro, o sea, acuerden la cuestión fundamental, igual como hicimos en propagación. El objetivo aquí, ¿cuál es hacer? Es hacer una antena. Obviamente, ustedes van a tener una antena que ustedes van a ir escogiendo como está ahí, pero ustedes necesitan tener al menos unos 5 artículos relacionados con esa antena para poder saber cómo se trabaja esa antena, qué hace esa antena, para qué sirve, y luego buscar unos 5 artículos más de la tecnología. Por ejemplo, ustedes van a trabajar con antena para 5G. Ven un modelo, ven los modelos similares que están de esas antenas y ven modelos que sea para 5G, de tal manera que ustedes tienen una información fundamental, porque el objetivo es ese, es que ustedes lean y lean, porque si ustedes van a coger solo un artículo y hacer copy-paste, va a ser más complicado. O sea, de hecho, ustedes al fin de cuentas
De todos esos artículos van a seleccionar un artículo, ¿sí? Van a decir, a ver, yo voy a hacer esta antena con estas características, voy a replicar, porque al fin de cuentas lo que ustedes van a hacer es replicar. Y si en alguno de los casos podemos modificar, modificamos esa antena, ¿sí? Pero obviamente ustedes van a necesitar para escribir su introducción, para escribir su artículo, tener al menos 10 artículos como base, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner, o sea, este rato estoy yo de evaluador en EUCAP, que es un congreso internacional de antenas. Déjenme ver. Ya, aquí por ejemplo, ¿sí? Hay este artículo que dice una antena, una transición, ¿sí? De una guía de onda a una antena ultra wideband para 5G. ¿Sí? Entonces aquí por ejemplo tenemos esto. Este es un artículo que por ejemplo es nuevito. Entonces mire, esto es lo que están haciendo, es lo que tengo que revisar. Esta es una transición que va a ir de una guía de onda, como ustedes ven, a una estructura con línea de transmisión. Miren, aquí está. Esto ustedes van a estudiar o deben estudiar en electrónica de alta frecuencia y aquí está la antena. Entonces miren ahí. Ahí ustedes tienen su transición, acá atrás está la guía de onda y está así. Obviamente esto ustedes no van a hacer porque es bastante complejo, pero necesitan revisar. Miren, aquí este articulito tiene al menos 5 referencias bibliográficas porque es un congreso, ¿sí? Entonces ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra consulta adicional? Sí, o sea, ustedes tienen que venir, señor Guaitara, con un artículo base y sobre ese tener al menos 10 artículos atrás. Ya, Inge, muchas gracias. Nada más de preguntas. Bien, Y no se olviden entonces. Díganme, buenas ¿quién dijo tardes. algo? Sí, yo quería presentarle un tema, no sé si de A ver, pronto póngale. puede ser. Ya, póngale. Este, de esta antena de pronto. A ver, vamos a ver la estructura. Ya, esa ya la han hecho también, creo que hicieron el semestre anterior o hace 2 semestres, así que tiene que buscar otro artículo. Ya, Inge. Ya, listo. Sigan buscando, muchachos, sigan viendo. No necesariamente tienen que ser con microchips. Si alguien quiere hacer una antena, por ejemplo, una antena utilizando tubitos pequeñitos, lo importante es que sea para altas frecuencias. Para bajas frecuencias no les recomiendo hacer porque la antena va a ser demasiado grande, ¿sí? Entonces, sigan buscando. Hay bastante tecnología, bastante información y conforme vayan leyendo, vean ustedes mismos si es que es factible hacer o no y luego me preguntan si es que ya han hecho o no, ¿sí? Bien, listo, muchachos, y gracias por asistir a estas tutorías. Ya les registro otro día la asistencia porque todavía no está habilitada de tutorías, ¿sí? Entonces ya les informaré. Nos vemos mañana en clases. Que tengan una excelente tarde, muchachos. Gracias, Inge. Sí, dije. Gracias, Inge. Pásenla. Gracias, Inge. Hasta luego. Muchas gracias.